8:10 prácticamente. Ya son 19 participantes, conmigo 20. Yo creo que ya perfectamente podemos empezar la clase. Bueno, pues buenas noches, chavos. Bienvenidos. Hoy vamos a ver un tema apasionante, no muy interesante, apasionante, que es la Administración Pública Federal. A mí me gusta mucho. Si no entiende, porque va a ser muy, ¿cómo les diré? Es demasiada información. Si se atoran en algo, si algo no les va quedando claro, me preguntan, porque sí es un tema amplio, que hay que irle entendiendo desde el principio para poder llevar como el ritmo del aprendizaje. Si por alguna razón se llegan a confundir, a perder, a extraviar, me dicen, me dicen y nos regresamos. Porque es, bueno, ahorita van a ver, es muy exhaustivo. La verdad es que es un tema muy, muy grande, complejo, con demasiadas vueltas a la derecha, a la izquierda, ¿no? Pero ya no les hago más preámbulo. Van a ver que van a aprender mucho de esta clase. No para la materia, sino para su vida. O sea, esta materia, ¿no? La Administración Pública Federal, es de esas materias que te llevas para el resto de tu vida, porque van a conocer, llevaron la Administración Pública Federal en, ¿cómo se llama? Conceptos elementales, ¿o cómo se llama? Nociones ¿Conceptos jurídicos? Conceptos jurídicos fundamentales. ¿Llevaron No, la yo no lo administración? No, vea. Qué bueno. No. Bueno, pero van a ver, de alguna manera ya tienen algunas nociones. Otras no, otras sí las van a aprender ahorita. Pero es un tema muy interesante, ¿eh? Vamos a compartir pantalla con la presentación. Ok, empecemos. Hoy vamos a empezar con la Administración Pública Federal. Bueno, antes de entrar de lleno a la Administración Pública Federal, vamos a recordar que en nuestra Constitución está establecida una división de poderes. Me parece que ya hemos hablado de la división de poderes o no. Creo que no, ¿verdad? No hemos hablado. No hemos tocado la división. Ustedes ya la conocen, supongo. Miren, hubo un autor francés llamado Charles-Louis de Secondat, señor de la Brede, barón de Montesquieu, mejor conocido como Montesquieu, que él propuso, bueno, ¿recuerdan esta etapa en la historia de Francia en el que estaban el absolutismo? Solamente existía un monarca y sus decisiones eran las que se llevaban a cabo hasta el final de su vida, moría y lo sucedía otro monarca, ¿no? Esto generó muchos problemas y muchos vicios. En París, ¿se acuerdan ustedes con la toma de la Bastilla? Pues la caída, luego llega la Revolución Francesa, que concluye, que es el primer movimiento armado que concluye con la creación o la redacción de una constitución. Bueno, antes de todo este acontecimiento histórico, pero a nivel mundial, les digo que Montesquieu redactó un libro, escribió un libro que se llamaba El espíritu de las leyes. En ese libro, él se cuestionaba, primero, ¿por qué seguimos la ley? ¿No? ¿Por qué los hombres buscan siempre el orden? Y posteriormente, después de muchas reflexiones, imagínense, fue un libro que tardó 30 años en redactar. O sea, es una investigación de 30 años, vino inclusive hasta México. Imagínense una persona que se llama Charles-Louis de Secondat, señor de la Brede, barón de Montesquieu, pues es un hombre muy rimbombante, ¿no? No era cualquier persona. Era un noble que estudió Derecho, pero que adicionalmente a sus estudios como abogado, fue juez. También le gustaba mucho, se interesaba por la filosofía, por el debate, por la discusión, le gustaba aprender y él se propone hacer esta investigación, que les digo, para su libro del espíritu de las leyes. Se va a viajar por todo el mundo, pues él tenía mucha solvencia económica, tenía mucho dinero,
se va a viajar por todo el mundo y analiza las formas de poder que tiene cada estado que él visita. Y finalmente llega a la conclusión en su libro que el estado perfecto debe ser aquel en el que los poderes se dividan, ¿no? Debe haber una división de poderes. Y él propone la creación del Ejecutivo, Legislativo y Judicial en ese libro. Tuvo tan buena aceptación su propuesta que al momento de redactar la Constitución francesa, que es la primera constitución que se redacta después de un movimiento armado, por eso es tan importante la Revolución Francesa, porque nunca antes un movimiento en el mundo había concluido con la Constitución, ¿no? Que es decir, la forma en que los gobernados o que la gente del pueblo establece su gobierno. Es decir, que ese librito, ese libro, se llama de lo mismo que contiene, ¿no? Constitución se llama porque constituye un Estado. Entonces, ¿qué tan valiosa fue su aportación al mundo? Que a partir de ahí todos empezamos a redactar nuestras constituciones, digamos que influidos por la propuesta de Montesquieu. México también participa de esa, digamos, de esa redacción, de esa intuición que tuvo él, de esa propuesta. Y nosotros también, o sea, mire, pasa de París, de Francia, pasa a España, y de España esta idea viene a Nueva España, ¿no? Que después dejamos de ser colonia, pasamos a ser Estado y se van redactando distintas constituciones hasta llegar a la que actualmente es la que nos regula, que es la de 1917. Y en nuestro artículo 39 se establece nuestra soberanía y también, bueno, hay una situación que ahorita estoy pasando de largo. Nuestra constitución es diferente a todas las constituciones del mundo porque contiene dos partes, la dogmática y la orgánica. No sé si ustedes también, eso ya lo vieron antes, cuando vieron Constitución, ¿no? ¿Cómo se llaman? Conceptos jurídicos fundamentales. No sé si ya les pregunté si su maestro o maestra anterior les explicó que nuestra Constitución se integra de dos partes, que es la dogmática y la orgánica. ¿Ya lo sabían? ¿Sí? Sí, ¿Alguna vez lo...? Sí, profesora. ¿Sí, va? La dogmática y la orgánica, ok. Bueno, perfecto. La dogmática es la que vimos al principio del curso, ¿no? Las garantías individuales, cuando se redactó la Constitución, primero fue pensada con las garantías individuales. Recuerdan ya que a partir de 2011 viene esta reforma que la hace los derechos humanos y que es la que actualmente existe, ¿no? La que está vigente es la de los derechos humanos, antes denominados garantías individuales, que pertenece a la parte dogmática de la Constitución. Pero adicionalmente, a partir del artículo 30, se establece la forma de gobierno, lo que realmente se denomina como la Constitución, que es la forma en que los mexicanos hemos elegido gobernarnos como seres libres y conscientes de su realidad. Decidimos constituirnos y mediante la división de tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Ok, bueno. El ejecutivo está representado por el presidente y las secretarías de Estado, que es a lo que nos vamos a enfocar ahorita, el ejecutivo, ¿no? El legislativo son dos cámaras, se integra por dos cámaras, que es la de diputados y la de senadores, que conjuntamente forman el Congreso de la Unión, ¿no? El Congreso de la Unión es la reunión de las dos cámaras, y el judicial, que está integrado por jueces, magistrados, ministros y el Consejo de la Judicatura, o sea, todas aquellas
funcionarios públicos encargados de velar por el cumplimiento de las leyes. Entonces, entre todos ellos conforman nuestro gobierno, ¿no? Nuestra forma de gobierno. El Ejecutivo propone las leyes al Legislativo. El Legislativo las vota y puede ser que las apruebe o no y se las devuelva al Ejecutivo para que las corrija. Cuando las corrige o hace las correcciones convenientes o necesarias, la devuelve al Legislativo, el Legislativo la aprueba o no la aprueba, pero normalmente digamos que es el rumbo de una ley que sea aprobada, y finalmente el judicial se encarga de que se apliquen. Es decir, uno las propone, otro las redacta, las ordena que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, y el judicial, que son los jueces, magistrados y ministros, son los encargados de observar que se cumpla. Eso es nuestro gobierno. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todos vamos bien? Sí, ¿no? Creo que ya Sí. aquí todos Sí. más o menos saben de lo que estamos hablando. O sea, aquí no hay mayor problema. Bueno. Esto está redactado, lo que les acabo de decir, en el artículo 49 constitucional, que dice, el Supremo Poder, bueno, si quieren alguien que me ayude a leerla para hacer la clase más amena, que no todo lo diga yo. Joshua. Su profesora. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Ajá. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de las facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. Ajá. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. Ok, muchas gracias. Entonces, ya vimos que son 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. No puede recaer 2 de estos poderes en un solo individuo. Y todos ellos conforman, pues, nuestro gobierno. El artículo 80 establece que se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará presidente de los Estados Unidos. El Ejecutivo es el presidente. Luego el Legislativo es el Congreso de la Unión, que se divide en 2 cámaras, una de diputados y otra de senadores. Ok. El Poder Ejecutivo y el Legislativo se eligen por los ciudadanos cuando votamos, y el judicial no se elige de esta manera. Ahorita lo vamos a ver un poquito más ampliamente, pero el Ejecutivo, digamos el presidente, todos los ciudadanos acudimos a las urnas, en el caso del presidente cada 6 años, y elegimos al jefe del Ejecutivo. En el caso de los diputados y los senadores son por 6 años y los diputados se eligen por 3 años. Luego, el artículo 94 establece que el Poder Judicial de la Federación se deposita en la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. El martes, si no estoy mal, acaba de salir una reforma donde se modifica este orden. Ya me parece que desaparecen los tribunales colegiados y entra en la Corte de Apelación. Acaba de surgir, todavía no lo analizo bien, pero este artículo ya no está vigente, ¿eh? Entonces, pero bueno, ahorita todavía lo de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal están vigentes, ¿no? Ok.
Artículo 89 de la Constitución. El Ejecutivo, espérenme, aquí lo estoy. El Ejecutivo tiene diversas facultades, entre ellas, o sea, el presidente nombra y remueve libremente a los secretarios de Estado. Remueve a embajadores, cónsules y empleados superiores de Hacienda y nombra y remueve a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que el presidente elige a los secretarios de Estado. Bueno, entonces ahora la pregunta es, ¿qué es la Administración Pública Federal? Bueno, la Administración Pública Federal es el conjunto de dependencias gubernamentales federales, aquí el federal, que también se integra por el consejero jurídico, organismos descentralizados, órganos reguladores coordinados en materia energética y empresas del Estado. Todos ellos en conjunto integran un grupo de colaboradores que asisten al presidente para el mejor desarrollo de sus atribuciones y funciones. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O me regreso? ¿Sí? ¿Todos bien? Ok. Todo bien. Perfecto. No hay confusión. Ok, miren. Entonces, la Administración Pública Federal, quedamos que son un conjunto de organismos del Estado que se organizan o que se relacionan entre sí con el propósito de facilitar la labor al Ejecutivo, al jefe del Ejecutivo. Ahora, todas estas oficinas se dividen en dos clases, podríamos llamarlo. Hay de dos tipos. Una es la administración pública centralizada y la otra, el otro tipo de administración pública, es la paraestatal. Ahora, vamos a ver la centralizada. La administración pública centralizada se regula en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ¿Sí? Ok. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo primero, acuérdense que ya dejamos la Constitución, ¿sí? Hasta aquí vimos que la Constitución, acuérdense que toda ley emana de la Constitución. Nada puede salir de la nada. Todas nuestras leyes derivan de la Constitución. Bueno, entonces ya vimos que la Constitución establece la división de poderes, luego nos dice quién es el Ejecutivo, quién es el Legislativo, quiénes integran el Judicial. Luego también nos dice que la Administración Pública Federal son un conjunto de entidades gubernamentales que sirven para ayudar al Ejecutivo, ¿no?, a realizar sus tareas durante su periodo, que es el sexenio, y que también nos indica que la Administración Pública Federal de estas oficinas pueden ser de dos tipos, pueden ser centralizadas o pueden ser paraestatales. Hay dos tipos de organismos dentro de la Administración Pública Federal. Bueno, hasta aquí la Constitución. Ahora, a partir de la Constitución, la ley que regula la administración pública es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así se denomina. Entonces, en su artículo primero, establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, tanto de la centralizada como de la paraestatal. Ahora, ¿quiénes integran la Administración Pública Centralizada? La Oficina de la Presidencia, me parece que aquí puse un cuadrito. La Administración Pública se divide en dos, centralizada y paraestatal. Déjame subir esto para acá. La centralizada, a su vez, se integra por las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica y los órganos reguladores coordinados en materia energética. Y la paraestatal se integra por los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y fianzas.
y finalmente por los fideicomisos. Ya vieron, ahora sí, más o menos ya se dan una idea, porque el presidente dice que la administración pública es un elefante reumático, ¿no? Porque son muchas organizaciones, son muchas oficinas las que integran la administración pública federal, ¿no? Imagínense, son las secretarías de Estado, la consejería, los órganos reguladores, los organismos, o sea, es un mundo de oficinas. Mucha gente trabaja en la administración pública federal, yo creo que hasta millones de personas. Ok, bueno, entonces, les decía que la centralizada, la administración pública centralizada, se integra por las secretarías de Estado, el consejero jurídico y los órganos reguladores coordinados en materia energética. Ok. ¿Quién es el consejero jurídico? El consejero jurídico estará a cargo de la consejería jurídica y depende directamente del presidente de la República y será nombrado y removido libremente por este. Ok. El consejero jurídico, como su nombre lo indica, aconseja jurídicamente al presidente. Es decir, ¿qué es su qué? ¿A qué le suena eso? Si es el hombre que lo aconseja jurídicamente, ¿qué es del presidente? El consejero. Pero su consejero. de otra manera. ¿Abogado? Abogado. Exactamente. O sea, quien te aconseja jurídicamente, pues es tu abogado, ¿no? Entonces, el consejero jurídico es el abogado del presidente. Luego, las secretarías de Estado son aquellas entidades gubernamentales que tienen funciones determinadas, ¿no? En distintas materias y que ayudan al presidente a desarrollar mejor su cargo en el que está al frente del país, ¿no? Digamos que él es como la cabeza y designa a gente, a un equipo de trabajo que lo va a ayudar en ciertas materias muy específicas, ¿no? Que ya están establecidas. Ahora, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que todas las secretarías de Estado tienen igual rango y entre ellas no hay preeminencia alguna, es decir, que ninguna es más importante que otra. Pero más adelante dice, sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo del presidente de la República, la Secretaría de Gobernación coordinará las acciones de la Administración Pública Federal para cumplir sus acuerdos y órdenes. Entonces aquí hay como una aparente contradicción. Primero, este artículo nos dice que todas las secretarías de Estado son iguales, pero más adelante, ni siquiera cambia de párrafo, más adelante en el mismo párrafo, dice que la Secretaría de Gobernación coordina las acciones de todas las demás secretarías. Mi pregunta es, ¿qué funciones tiene la Secretaría de Gobernación? Las funciones de ¿a qué le suena? A ver, pongan a... ¿Gobernador? ¿A qué? ¿A un gobernador? No. Miren, otra vez. Dice la ley, todas las secretarías de Estado son iguales. Sin embargo, el presidente va a designar a aquella, en la Secretaría de Gobernación, al que los va a coordinar a todos los demás. Entonces, es el secretario de Gobernación, es un... ¿No existe ¿Coordinador? Ok, sí, la Constitución dice coordinador. Ahora, no existe esa figura en nuestro país, ¿eh? Yo les estoy dando un ejemplo de algo que no lo dice la ley, como no lo están viendo, por eso les cuesta un poco de trabajo entender la idea. Espérenme, no puedo ver el chat. Ay, es que se me complica la vida cuando tengo que ver el chat. ¿Por qué no veo el chat? No puedo ver el chat. Ah, ya lo vi. Ándale, muy bien, Fernando. Me costó trabajo, pero sí.
Ya vieron el mensaje, ¿no? Fernando dice, vicepresidente, sí. Ahora, les digo, es una interpretación mía, ¿eh? Porque la figura de vicepresidente no existe, no está designada. Sin embargo, ahorita vamos a ver la Secretaría de Gobernación. En la práctica, el secretario de Gobernación es un vicepresidente. El presidente elige quién va a coordinar a todos los secretarios a través del secretario de Gobernación. O sea, perdón, lo dije mal. El presidente elige al secretario de Gobernación y el secretario de Gobernación, ahorita van a ver sus funciones, son muy parecidas a las de un vicepresidente en otros países. Pero aquí se le llama secretario de Gobernación. O sea, gobernación es gobierno. ¿Sí? El secretario que gobierna es designado por el presidente. ¿Ustedes saben en esta administración quién es esa persona designada? Olga Sánchez Cordero. ¿Quién? Olga Sánchez Cordero, exactamente. Muy bien, muy bien. Ok, entonces miren, son, ¿cuántas secretarías? 19, ¿no? Sí. Son 19 secretarías. Si me ayudan alguien a leerlas, por favor. Son 19 secretarías. A ver, Milton, porque Fernando, anda muy pilas ahora. Vamos a darle chance a Milton. A ver, por favor. Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿Sí? Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de la Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Bienestar, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Energía. Ok, nos vamos a la que sigue. Espérame. Ajá. La Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo y Prevención Social, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Secretaría de Cultura, Secretaría de Turismo. Ok, ahí queda. Muchas gracias. Bueno, antes, cuando estábamos en presenciales, en el salón, siempre le pedía a alguien que pusiera esto en el pizarrón. Y en nada más hacer esto, creo que se nos iba toda la clase. En poner las 19 secretarías en el pizarrón. Pero bueno, esos tiempos se acabaron y ahora ya hay que traer la presentación hecha, ni modo. Ok. Entonces, muchas gracias, Milton. Continuando con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el artículo 7º establece que el presidente de la República podrá convocar directamente o a través del secretario de Gobernación a reuniones de gabinete con los secretarios de Estado y funcionarios de la Administración Pública Federal que el presidente determine a fin de definir o evaluar la política del gobierno federal en asuntos prioritarios de la administración, cuando las circunstancias políticas, administrativas o estratégicas del gobierno lo ameriten, o para atender asuntos que sean de la competencia concurrente de varias dependencias o entidades de la Administración Pública Federal. Estas reuniones serán presididas por el presidente o, si éste lo determina, por el titular de la Secretaría de Gobernación. Ok. Entonces, bueno, aquí repetimos esto, ¿no? Dice, las secretarías de Estado tendrán igual rango y entre ellas no habrá preeminencia. Sin embargo, o dice, sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo del presidente, la Secretaría de Gobernación coordinará las acciones de la Administración Pública Federal para cumplir sus acuerdos. ¿Ok? Entonces podemos decir que si bien la ley establece inicialmente que todas las secretarías son iguales, en la práctica, la Secretaría de Gobernación tiene un rango más alto que las demás secretarías. O sea, no es igual al presidente, pero tampoco es igual que los demás. Digamos que está en medio, ¿no? La Secretaría de Gobernación es prácticamente un
pues no sé si presidente alterno, vicepresidente, coordinador, pero lleva a cabo muchas funciones, muchas. Entonces creo que estas son las de, bueno, aquí empecé, no sé por qué, empecé por la Secretaría de Hacienda. No sé, Hacienda, Secretaría de la Función. No les puse Gobernación. Qué raro. Pensé que sí había puesto las funciones de Gobernación. No sé por qué no las puse. ¿Quién sabe en qué estaba pensando? Déjenme buscar mejor las funciones de gobernación, porque es prácticamente, bueno, pues un vicepresidente. Déjenme buscar en mi ley orgánica. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ahorita No. también, ¿no? Ah, No, yo no. ah, sí la quité, espérenme. Estoy buscando la ley orgánica de la Administración Pública. Ok, espérenme. Aquí está, ya. No hice más que irme a Google y googlearla, ¿no? Bueno, aquí está, ¿no? Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Sí la están viendo, ¿verdad? Bueno, mejor la mando para acá. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que es la que hemos estado viendo. Déjenme buscar gobernación para no. Gobernación. Gobernación. Quiero ver, aquí está. No. Las secretarías, quiero leer la Secretaría de Gobernación. Es que está muy interesante. Gobernación. Aquí está. Artículo 27. Si gustan, leemos, pues miren, son muchas funciones las que realiza el secretario de Gobernación. ¿Cuántas van? O sea, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bis, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19. Bueno, pues ya vieron que son muchas, ¿no? Entonces vamos a leer. Son como 40 funciones las de la Secretaría de Gobernación. Por supuesto, pues no las vamos a leer todas porque si no aquí se nos va el tiempo. Pero sí vamos a leer las 3 primeras, ¿no? Para que vean más o menos cuáles son, más o menos, porque les digo, no a fondo. ¿Cuáles son las funciones del secretario de Gobernación? ¿Quién me ayuda a leer las 3 primeras funciones del secretario de Gobernación? ¿Tú otra vez, Milton? No, ahora Fernando, por favor, porque Milton ya me ayudó hace ratito. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos. Ajá. Formular y conducir la política interior que competa al Ejecutivo Federal y no se atribuya expresamente a otra dependencia. Fomentar el desarrollo político, contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, promover la formación cívica, la participación ciudadana, salvo en materia electoral. Facilitar acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y las leyes, se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática. Ok, aguántame tantito aquí. Miren, aquí esta función dice excepto en materia electoral. ¿Por qué dice promover la formación cívica, participación ciudadana, salvo en materia electoral? ¿Por qué dice eso? Porque antes del 88, el secretario de Gobernación, aparte de las funciones que vamos a ver ahorita, también desarrollaba las funciones de las elecciones. Anteriormente, las elecciones para presidente, para diputados, para hacer todas esas elecciones federales, estaban a cargo de la Secretaría de Gobernación. Pero, ¿qué pasó? Ustedes dirán, ¿por qué ahora las tiene el INE? ¿No? Bueno, muy fácil. En 1988 hubo no le quiero decir fraude electoral, porque no quedó demostrado el fraude, pero hubo
muy fuerte presunción de la ciudadanía de que se había cometido un fraude electoral cuando Carlos Salinas de Gortari y Cuauhtémoc Cárdenas compitieron para ser presidentes, ¿no? Se dice que el que ganó la presidencia fue Cuauhtémoc Cárdenas, pero Carlos Salinas de Gortari se robó esa elección. Como hubo tantas suspicacias y tanto revuelo en la ciudadanía, la materia electoral se sacó de la Secretaría de Gobernación y se creó un organismo autónomo que ahora es conocido como el INE, pero en ese momento se crea el IFE, Instituto Federal Electoral. ¿Sí? Por eso, la materia electoral se saca de la Secretaría de Gobernación por ese fraude. Y la credencial de elector pasa, anteriormente había una credencial, o sea, en todos los países del mundo, el secretario de Gobernación o el que hace las veces del secretario de Gobernación es el encargado de expedir una cédula de identificación, ¿no? Una cédula única de identificación. Anteriormente existía esa cédula única que era la credencial, ¿no? Donde dice quién eres, dónde vives y a qué te dedicas. En todos los países del mundo, o sea, lo que se llama la ID card en Estados Unidos, ¿no? Todos en el mundo tienen una identificación que se llama cédula de identificación, y ahí dice quién eres, dónde vives y a qué te dedicas, ¿no? Todas las identificaciones del mundo y tu firma. Bueno, esa función en México la tenía la Secretaría de Gobernación. Pero cuando se viene ¿cómo podríamos llamarlo? La presunción de fraude, esa función pasa al IFE y con ello se lleva la lista nominal de todos los ciudadanos en edad de votar y consecuentemente también se llevan la credencial para votar. Por esa razón, la credencial para votar es nuestra identificación oficial por antonomasia, ¿sí? Pero en ningún país del mundo la credencial para votar es la identificación. Lo que pasa es que antes sí lo era, pero cuando se pasa el INE, se crea el INE, se lleva la credencial para votar y en vez de ser nuestra cédula única de identificación, se denomina credencial para votar. ¿Sí? ¿Me expliqué? No está tan complicado, ¿no? Yo sé que para ustedes no tiene ninguna ciencia ni ninguna complejidad que su identificación oficial sea la credencial para votar. Si alguna vez han tenido oportunidad de salir de México, se habrán dado cuenta que en otros países no se llama credencial para votar, en ningún país del mundo más que en México, pero es derivado de ese fraude. ¿Fraude? Ni siquiera quedó comprobado que fue un fraude, se creó un organismo autónomo nuevo porque no acabó de quedar claro si sí se había llevado un fraude o no, pero bueno, todos sabemos que sí fue un fraude y que por eso crearon el INE, ¿no? Pero eso no lo van a ver en los libros de historia. Eso yo se los... Bueno, tampoco es tan lejano, o sea, eso fue en el 88. Por eso nuestra credencial para votar es la identificación oficial. Por si alguna vez se lo preguntaron. Ok, Fernando, por favor, la fracción segunda. Sí. Coordinar a los secretarios de Estado y demás Ajá. funcionarios en la administración pública federal para garantizar el cumplimiento de las órdenes y acuerdos del titular del Ejecutivo Federal. Por acuerdo de este, convocar a las reuniones de gabinete, acordar con los titulares de las secretarías del Estado, órganos desconcentrados y entidades paraestatales las acciones necesarias para dicho cumplimiento y requerir a los mismos los informes correspondientes. Gracias. 3. Conducir, siempre que no esté conferida esta facultad a otra secretaría. Ajá. Las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos. Ajá.
con los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y con las demás autoridades federales y locales, así como rendir las informaciones oficiales del Ejecutivo Federal. Asimismo, conducir en el ámbito de su competencia las relaciones del Poder Ejecutivo con los partidos políticos, organizaciones sociales y demás instituciones de la sociedad civil. Los titulares de las unidades de enlace legislativo de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal serán designados por el Secretario de Gobernación y estarán adscritos administrativa y presupuestalmente a la Secretaría o dependencia respectiva. Ok, muchas gracias. Entonces ya vieron cómo la función del Secretario de Gobernación es crear todos estos enlaces entre el Ejecutivo y todas las demás entidades gubernamentales. Es decir, pues sí, lleva a cabo las funciones de un vicepresidente, ¿no? Todas las cuestiones de gobierno, de estos acuerdos que hay que definir, las políticas públicas, el presupuesto inclusive, todo es a través del secretario o la secretaria en este caso, ¿no? De la Secretaría de Gobernación. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Nadie? No, maestra, todo bien. ¿Todo bien? Ok, déjenme, me regreso a la presentación. Ok, ahora nos vamos con la Secretaría de Hacienda. Fernanda, tú eres la elegida. Tú eres de Juan. Ayúdame a leer las funciones, por favor. Sí. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ajá. Manejar la deuda pública de la Federación. Ajá. Planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país, que comprende a la Banca Nacional de Desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y crédito. Cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Gracias, espérame. No, sí, sigue con Hacienda, por favor. Con la reforma de 2018 a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, desapareció la figura de oficial mayor de las Secretarías de Estado y en su lugar funcionarán las unidades de administración y finanzas a cargo de Hacienda, que distribuirán los recursos en cada dependencia. Pero hay 3 excepciones: la Secretaría de Defensa Nacional, de Marina y Hacienda, que conservarán el puesto de oficial mayor. Gracias. Ok. Bueno, miren. La Secretaría de Hacienda es la que se encarga de recabar todos los impuestos, ¿no? Y que maneja la deuda pública, evalúa el sistema bancario, cobra los impuestos, o sea, todo lo referente al presupuesto, al dinero público, se desarrolla a través, se coordina a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Ok, bueno. Otra situación que también se vio muy afectada por las administraciones anteriores es que ustedes sabrán o recordarán, me imagino que lo supieron, que la administración pasada, la de Enrique Peña Nieto, hizo muy mal uso de los recursos públicos, de muchas maneras. Entonces, digamos que la bandera, ¿no?, de guerra de este presidente es el combate a la corrupción, por todos los desvíos y todos los abusos que hubo en administraciones pasadas. Entonces, existía la figura del oficial mayor. Ustedes dirán, ¿quién era ese señor, no? ¿Qué papel jugaba en esta obra de teatro? Bueno, el oficial mayor era en cada dependencia gubernamental la persona encargada de ejercer el presupuesto. Por decir algo, en coordinación con el secretario de Hacienda, o sea, la Secretaría de Hacienda, cada año, me regreso un poquito más. ¿Cómo se reparte el presupuesto? Ok. Cada año, en el último mes, los diputados tienen que aprobar el presupuesto. ¿Sí? El secretario de Hacienda tiene que enviar
cuánto va a ser el proyecto para el presupuesto del año que viene, ¿no? Eso estamos hablando en diciembre de cada año. El secretario de Hacienda propone a los diputados cómo se va a gastar el presupuesto del año que viene y los diputados hacen un análisis de cada dependencia y a lo mejor harán algunos cambios, algunas correcciones, le quitarán una, le pondrán otra, pero en general lo tienen que aprobar. Esa es atribución exclusiva de los diputados, la forma en la que se gasta el presupuesto. Este presupuesto general se divide, hagan de cuenta como que el presupuesto es un pastel y a cada dependencia le va a tocar una rebanada. Ajá. Bueno, de esa rebanada que le toca a cada dependencia, el oficial mayor era la persona encargada de gastar ese dinero. Por ejemplo, si había que comprar vehículos, computadoras, remodelar las oficinas, no sé, todos los enseres y todo lo que requiriera la dependencia, cada dependencia gubernamental, se adquiría a través del oficial mayor. Pero como hubo tanto despilfarro el sexenio pasado, a partir de 2018 con esta nueva administración, desaparece la figura de oficial mayor y en su lugar se lleva funcionan las unidades de administración y finanzas. El oficial mayor se designaba por el secretario de Estado. Vamos a suponer, Andrés Manuel nombró a ¿cómo se llama la secretaria de Gobernación? Olga Sánchez Cordero, ¿no? Andrés Manuel nombra a Olga Sánchez Cordero. A su vez, Olga Sánchez Cordero nombraba al oficial mayor. Entonces, este nombramiento, estos acuerdos, dieron lugar a muy malos, a muy malos manejos, ¿no? Ahora, con esta reforma de 2018, ya no nombra el secretario a su oficial mayor. ¿Por qué? Pues primero porque desapareció, ya no existe. Pero el que lleva a cabo las funciones de oficial mayor, el que gasta en nombre de la dependencia, ya no lo nombra el secretario de cada dependencia, sino que ahora lo nombra el secretario de Hacienda. Es decir, su jefe del administrador y de finanzas, del jefe de la unidad de administración y finanzas, ya no es el secretario. O sea, ya no puede, presumiblemente, ya no puede haber un contubernio para robarse el presupuesto, sino que ahora su jefe es el secretario de Hacienda. ¿Sí? Entonces, al que obedece el jefe de la unidad de administración y finanzas, ya no va a ser el secretario, sino va a ser el secretario de Hacienda. Entonces, ya no hay manera de que haya ese contubernio, ¿no? Solamente hay 3 excepciones en toda la Administración Pública Federal. Es decir, sigue habiendo oficial mayor en la Secretaría de la Defensa, en la de Marina y en la de Hacienda. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿No los he dormido? Es que si está, ya vieron cómo es, por qué dicen que es un elefante. No, todo bien, maestra. ¿Todo bien? Salud. Porque sí está un poquito extensa esta información. Pero está muy padre, la verdad es que a mí me gusta mucho. Bueno, miren, les escogí algunas no todas las secretarías. ¿Por qué? Porque son 19. Son demasiadas, ¿no? Entonces, bueno, pues les pongo la de Gobernación, la de Hacienda, digamos las más emblemáticas, ¿no? La del Bienestar, bueno, ya no sé, ya sí es del Bienestar. La del Bienestar porque son las, ¿cómo llamarlo? Las obras más importantes de esta administración es a través de la Secretaría del Bienestar. Por eso también la mencioné, ¿no? La mayor cantidad de programas sociales es a través de esta secretaría. ¿Por qué?
Porque su función es el combate a la pobreza. Antes se llamaba Secretaría de Desarrollo Social, le decían la Sedesol. Con el cambio de administración en este sexenio, se llama Secretaría del Bienestar. Su principal función es el combate efectivo a la pobreza, es decir, que todos los programas sociales, bueno, la mayoría de los programas sociales del gobierno federal son a partir de esta secretaría, ¿no? Del presupuesto que ejerce esta secretaría, con excepción de los jóvenes, ¿cómo se llama el de los jóvenes hacia el futuro? ¿Cómo se llama ese? El de... Jóvenes escribiendo el futuro. ¿Jóvenes qué? ¿Escribiendo el futuro? Construyendo. Construyendo, gracias. Es que hay dos programas. Ajá. El de Jóvenes Construyendo el Futuro depende de la Secretaría del Trabajo. Ese no entra aquí. Pero todas las becas de la tercera edad, madre, ¿qué más becas hay? ¿Ustedes saben? Está el de las madres solteras, el de los estudiantes, ¿no? El de la tercera edad. ¿A quién más le dan apoyos? Con excepción Creo que también a los minusválidos, ¿no? A los minusválidos. Bueno, no se llaman, así se llaman capacidades. Bueno, personas con capacidades diferentes. Ajá. Bueno, todos esos programas salen de aquí, de la Secretaría del Bienestar. Por eso no es casualidad que la anterior Secretaría de Desarrollo Social, esta Rosario Robles Berlanga, actualmente está en prisión, porque ella era la que manejaba todos estos programas. La lucha contra el hambre estaba a cargo de ella. Y pues todo el dinero de las becas, todo lo que, bueno, hay muchos programas, por ejemplo, lo de la tercera edad no entraba el sexenio pasado, pero toda la lucha contra el hambre del sexenio anterior, ella administró ese programa, y de ahí sale una investigación que hizo la Auditoría Superior de la Federación, que se denominó la estafa maestra, en la cual se pudo demostrar que esta mujer, Rosario Robles, todo lo que estaba destinado para programas sociales, todo el presupuesto destinado para programas sociales, lo sacó a través de unos, digamos, programas en donde contrataban a las universidades públicas para llevar a cabo cursos, cosas que nunca se hicieron, que no existieron. Se desviaron esos recursos a través de las universidades públicas y fue, me parece, por la cantidad de 5,000 millones de pesos, 5,000 millones de pesos. A esa estafa se le denomina la estafa maestra. Y es el motivo por el que Rosario Robles actualmente está en la cárcel, porque se le acusa no de haberse quedado con el dinero, sino de haber colaborado para la desviación de esos recursos. Entonces, lamentablemente, se utilizó a las universidades públicas y se prestaron también las universidades públicas para la desviación de esos recursos. Y todo fue a través de esta secretaría, la Secretaría del Bienestar. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué? Pues porque se carga del combate efectivo a la pobreza. ¿Y qué mejor manera de combatir a la pobreza que robándose el presupuesto, no? Que fue de lo que se encargaron de hacer. O sea, imagínense todo el daño que han causado y que quién sabe si alguna vez se va a poder recuperar, ¿no? Todos esos fondos. ¿Qué pasó, José? Cuéntame. Profesora, yo tengo una duda. El presupuesto, bueno, tengo un familiar que trabaja en algo del presupuesto para las universidades y así. Y, por ejemplo, él me comenta que para el presupuesto que se le da a la UNAM sale de un presupuesto federal, pero para otras universidades sale de otro presupuesto. Sí, porque o sea, mira, no del público, por o algo ejemplo, así. no es ¿Cuál el la mismo diferencia? presupuesto el del Poli que el de la UNAM, ¿no? Me imagino que es más o menos ese ejemplo. ¿Por qué?
porque aunque las dos son universidades públicas, digamos, uno depende de la SEP, ¿no? Y el otro es un organismo autónomo. Más adelante, dentro también de la Administración Pública Federal, vamos a ver los organismos constitucionales autónomos, denominados OCAS. Ya es más adelantito, yo creo que es la siguiente clase, vamos a ver las OCAS. Organismos, es que es un acrónimo, Organismo Constitucional Autónomo. Organismos constitucionales autónomos son denominados OCAS, perdón. La UNAM es una OCA. Por ley, se le tiene que dar el dinero a los organismos porque como son autónomos, por la Constitución se establece que ellos están encargados de de administrar sus recursos. Es decir, que no tienen que triangular, por ejemplo, como el poli, que de la SEP se le manda al poli, ¿no? Entonces, hay universidades, esta denominada autonomía, ¿no? Como la Universidad Autónoma de México, refiere que tiene la capacidad de autolegislarse y de manejar sus recursos. Yo creo que es a lo que hace referencia a tu tío. Aquel trabaja en un organismo autónomo y por ley se les tiene que entregar directamente su presupuesto. Entre ellos está la UNAM. A nosotros, por eso fue tan fácil, por llamarlo de alguna manera, desviar los recursos. Se hace aquí una simulación de que se va a combatir a la pobreza a través de las universidades públicas. Entonces, el dinero que estaba destinado a esta secretaría para combatir a la pobreza se transfiere a la nómina de la universidad pública que es autónoma, y la universidad triangula ese recurso y se lo deposita en la cuenta de, pues a lo mejor hasta los mismos funcionarios públicos, ¿no? Se prestaron las universidades públicas para sacar el recurso del arca del gobierno federal. En eso consiste lo que se denominó la estafa maestra. Por eso fue relativamente fácil, porque cada universidad maneja su recurso, porque son autónomas. En eso consiste su autonomía. ¿Dudas? No, profesora, ya quedó. ¿No? Bueno. Entonces, la Secretaría del Bienestar, entre sus funciones está el combate efectivo a la pobreza, atención específica de las necesidades de los sectores sociales más desprotegidos, en especial de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos y marginados de las áreas urbanas. Y C, atención preponderante a los derechos de la niñez, de la juventud, de los adultos mayores, de los pueblos indígenas y las personas con discapacidad. Ok. Bueno, otra secretaría que también me parece, pues, de las más importantes para saber cómo se maneja esto del presupuesto, está la Secretaría de la Función Pública. Sus funciones son, sí, alguien me quiere, a ver, Gerardo, tú échame la mano, please. ¿Qué pasó, maestra? Funciones de la Secretaría de la Función Pública, please. ¿Lo leo? Ok, dice, organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental y de sus resultados. Inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para validar los indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental en los términos de las disposiciones aplicables. Ok. ¿A qué te suena todo eso? ¿A qué se encarga de qué la función pública? Pues sería como llevar un control de las funciones que realizan pues otras dependencias, ajá. Pero más que llevar un control,
O sea, porque su nombre, bueno, es que antes era de la Contraloría, ahora se llama de la Función Pública. Pero sí, efectivamente, de lo que se encarga es de controlar cómo se ejerce el presupuesto de las otras dependencias gubernamentales. Y en el caso de que observen desvíos, iniciar un procedimiento administrativo de responsabilidad para el funcionario público que haya hecho mal uso del ejercicio del gasto. Entonces, la Secretaría de la Función Pública es la que se encarga de medir, de revisar y medir que el gasto se haya erogado eficientemente. ¿Sí? ¿Dudas? No. ¿Nadie? Bueno, otra función es expedir las normas que regulan los instrumentos y procedimientos de control interno. O sea, lo que normalmente se llama los órganos internos de control, los OIC, se regulan a través de estas disposiciones, que es de las normas que regulan instrumentos y procedimientos de control interno de la Administración Pública Federal. Es decir, cada dependencia gubernamental tiene un OIC, órgano interno de control, la Contraloría, ¿no? Todos tienen una Contraloría que se encarga de evaluar, revisar la manera en que se está ejerciendo el presupuesto público. Es un órgano anticorrupción. Se supone que está más vigente que nunca el combate a la corrupción, precisamente por todo lo que se vivió en administraciones pasadas. Tanto así que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, que fue derivado de una iniciativa ciudadana. Anteriormente nunca se había presentado una iniciativa ciudadana, pero a partir del mal uso del presupuesto en la administración, volvemos a la administración de Peña Nieto, recordarán ustedes el escándalo de la Casa Blanca, otro escándalo. Bueno, pues el escándalo de la Casa Blanca, se acordarán ustedes, aunque estaban chiquitos, pero ya les tocó, que la gaviota se enojó y nos regañó porque la estábamos cuestionando de dónde había sacado el dinero para comprar esa casa. ¿Qué pasó, José? Nada, creo que se me olvidó bajar la mano, profesor. Bueno, no importa. Bueno, recordarán ustedes que el sexenio pasado se compró una casa ahí creo que en el Lomas de Tecamachalco, el Pedregal, no me acuerdo, en un lugar muy, muy lujoso, ¿no? Cerro Gordo, ¿no? Se llamaba Cerro Gordo, Lomas de Cerro Gordo, algo así. Un nombre muy estrambótico. Entonces, cuando le preguntaron a Peña Nieto de dónde, perdón, todo este escándalo inició cuando la revista ¿Quién? No me acuerdo si Quién o Caras. Ya ven que hay dos revistas que se encargan de la gente de mucho dinero. Me parece que fue la revista Quién, ¿no? Publica en sus páginas centrales la casa de Peña Nieto y Angélica Rivera. Entonces, Carmen Aristegui investiga. Ahora sí, ¿qué pasó, Gerardo? No, perdón, continúe. Es que quiero, digamos, añadir más al asunto de la Casa Blanca, pero continúe, por favor. No, ok. Nada más brevemente. Carmen Aristegui hace una investigación y descubre en el registro público de la propiedad que la casa correspondía al compadre de Peña Nieto, que era el dueño del grupo IGA, ¿no? Me parece que era un empresario que le habían dado muchos contratos en la administración de Peña Nieto y que no era ni de la gaviota, que ella había dicho que con el dinero que había ganado en Televisa se compró esa casa, pero tampoco era de su marido Peña Nieto, sino estaba en nombre de un tercero que era un proveedor del gobierno federal. Entonces, a partir de ese escándalo, se crea una iniciativa ciudadana para que se instituya un sistema nacional anticorrupción, que se crea. O sea, a partir de ahí, un grupo de ciudadanos empieza a sacar firmas, esas firmas se las lleva al Congreso de la Unión,
el Congreso de Unión lo aprueba, lo vota y se crea el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción a partir del escándalo de la Casa Blanca. Ahora sí, Gerardo, perdón, ¿qué ibas a decir? De que precisamente de la Casa Blanca hace poquito fueron cuando procesaron, no sé qué, hicieron a 3 ex servidores de la función pública por robar el expediente de la Casa Blanca. Acaban de... Los pues yo no sé si los suspendieron, o sea, dicen, giraron orden de aprehensión, pero yo no sé si eso significa que están así como de los más buscados o que ya los agarraron. Eso no queda como muy claro, tampoco ¿no? sé. Eso no quedó muy claro, porque dicen, giraron orden de aprehensión en contra de 3 funcionarios que se robaron el expediente de la Casa Blanca, ¿no? Entonces dices, cuando se gira orden de aprehensión, ¿significa que los aprendieron? O sea, que ahí los tenían y los agarraron, o que andan libres. Yo supongo, o sea, en mi interpretación, que se giró orden de aprehensión, pero que no los aprendieron, que andan prófugos de la justicia. Pero fíjate, tú habías entendido, tú interpretaste que sí los aprendieron. Sí, yo pensé que sí. Es que ahí es como difuso. ¿Qué pasó? Porque no te lo aclaro. O sea, si buscamos la nota, si quieren la buscamos. Digo, no porque nos guste el chisme, no. Porque es una nota que viene al caso con la clase. Entonces, ¿cómo diríamos? Se giró orden de aprehensión en contra de los, ¿cómo se llama? Funcionarios que robaron el expediente de la Casa Blanca, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Qué dicen? No. Miren, les voy a compartir mi pantalla. Que ustedes también me imagino que lo han de estar googleando en su casa. Pero bueno, vamos a ver lo mismo, ¿no? Aquí está. Ok. Miren, dice, procesan a su animal político. Dice, juez procesa a subsecretario del Mazo por robo de expediente. La carpeta con las evidencias fue robada de la bóveda de la Secretaría de la Función Pública en el sexenio pasado y hasta el día de hoy no aparece. El exfuncionario federal, junto con 2 personas más, fueron imputadas por ejercicio indebido del servicio público. O sea que sí los agarraron. Un juez federal vinculó a proceso penal al actual subsecretario de la Contraloría del Gobierno de Alfredo del Mazo por su probable responsabilidad de la sustracción y desaparición del expediente. Entonces sí los agarraron. Fíjate que, la casa era, miren, de Lomas de Chapultepec. José Gabriel, quien en el gobierno del presidente Peña Nieto se desempeñó como subsecretario. O sea, imagínense, uno mismo de allá adentro fue el que se robó el expediente de la bóveda. Y antes como director de responsabilidades de la misma dependencia. O sea, de la misma Contraloría. Actualmente es el titular, pues no debería de ser, es el titular, sino era el titular, ¿no? De la Subsecretaría de Control y Evaluación de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México. O sea, seguía en la Contraloría. Hagan de cuenta, o sea, cuando veo estos expedientes o estos asuntos, como que ponen al Chapo de policía, ¿no? ¿No sienten? O sea, el malo más malo de Malolandia, lo ponen de vigilante, ¿no? O sea, ¿cómo crees que este mismo cuate que se robó el expediente de la Casa Blanca trabajaba en la Contraloría? Pues es como una contradicción ahí. De acuerdo con Profesora, ¿qué es la Contraloría? ¿Qué es la Contraloría? El órgano de control, o sea, la Secretaría de la Función Pública se encarga de controlar cómo se gasta el presupuesto. Por eso se llama Contraloría, porque es el órgano de control. O sea, haz de cuenta, mira, al oficial mayor anteriormente le daban todo el dinero para gastar, ¿no? Entonces, había gente que lo gastaba eficientemente
pero también había gente que lo veía como un botín, ¿no? Que se habían robado, y hacía y deshacía con el presupuesto. Entonces, la Contraloría se encarga de revisar cómo gastas. Perdón, si gastas bien, si gastas mal o si no gastas. Tú eres responsable. Cuando eres funcionario público y tienes a tu cargo gastar dinero público, el órgano interno de control o el órgano de control se encarga de revisar cómo, o sea, eso lo hacen los contadores, que se llaman auditores, se especializan en auditoría, llevan a cabo estas revisiones que se denominan auditorías. En el órgano interno de control trabajan auditores y ellos se encargan de revisar cómo hiciste uso del presupuesto público. ¿Sí me expliqué? Sí, profesor. ¿Dudas? Bueno, entonces imagínense aquí qué contradicción que el cuate que trabajaba en la Contraloría, bueno, la Secretaría de la Función Pública antes se llamaba la Contraloría, porque es el órgano de control, pero se le cambió y se le puso Función Pública. Bueno, entonces el que trabajaba en la Contraloría, en el gobierno del presidente se desempeñó como subsecretario de la Secretaría de la Función Pública y antes como director de responsabilidades. Dice, actualmente es titular de la Subsecretaría de Control y Evaluación de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México. O sea, primero estaba aquí en la Contraloría Federal, ¿no? Que es la Secretaría de la Función Pública. Se roba el expediente y se lo llevan a trabajar al Estado de México, allá con Del Mazo. Entonces les digo, imagínense ustedes que el que se roba los expedientes y hace como que no ve, es el policía, ¿no? Es como si al Chapo lo pusieras a vigilar la cárcel, ¿no? Al malo más malo de Malolandia es el que habían puesto como jefe para vigilar a los demás. Pues nunca iba a funcionar eso. Bueno, de acuerdo con autoridades judiciales, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República imputó a José Gabriel y a 2 exfuncionarios federales más por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión por comisión. Esto es por lo mismo que está esta mujer Rosario Robles, por omisión por comisión. O sea, como que voltear para ver para otro lado mientras están robando. Esa es omisión por comisión. O sea, el no darte cuenta de que están haciendo mal uso del presupuesto público es omisión por comisión. Ese es el delito que se le imputa a Rosario Robles. Ay, entonces imagínense ustedes, pues que el sexenio pasado pues, fue un robo en despoblado, ¿no? Abusos y abusos y abusos y abusos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Pues ¿Nadie? es indignante, pero todo hasta ahora claro. Ah, bueno, o sea, es claro pero indignante, ¿no? Sí. Ok, muy bien, gracias. Pues sí, la verdad es que sí, es ofensivo, ¿no? Ver todo lo que hicieron con el dinero. Bueno, entonces, estamos viendo las funciones de la Secretaría de la Función Pública. Aquí les digo que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción a partir de una iniciativa ciudadana que un grupo de personas sin una afiliación política recabaron una serie de firmas y la presentaron al Congreso para que se creara un sistema nacional anticorrupción. Esto nunca había tenido precedentes en nuestro país. Nunca un grupo de ciudadanos se había organizado para proponer una ley al Congreso. Imagínense qué hartos estábamos, toda la ciudadanía, qué hartos estaban, que convocó a mucha gente a sacar muchas firmas para que se creara un nuevo sistema nacional anticorrupción.
y sí tuvo repercusión en los diputados y en los senadores, porque sí se creó este sistema nacional. Que ustedes digan así como que qué eficiente es, o qué adelantados vamos, o cómo hacer, pues todavía no, la verdad es que no ha, o yo no he sabido, pues, de que dé muy buenos resultados, ¿no? Pero bueno, volvemos a que la administración pública es un elefante reumático y que, bueno, pues ya por lo menos se empezó por algo. Ok, entonces, pues miren, si quieren, aquí terminamos la administración pública centralizada. Ahora vamos a empezar la administración pública paraestatal. Pero, pues aquí le paramos. ¿Cómo ven? De acuerdo, maestra. ¿Sí? Ok. Sí. ¿Dudas, comentarios, aportaciones? ¿Nadie? ¿Milton? No, maestra, todo bien. Ok, bueno, muy bien, chavos. Yo también les mando un corazoncito. Muchas gracias y Dios mediante nos vemos el próximo martes, ¿verdad? Sí. Un besito. Sí, maestra, buenas Cuídense noches. Nos mucho. vemos, profesora. Bonita Gracias. Buenas noches, noche. maestra. Luego. Se cuida, Chao. profesora. Muchas gracias, Vamos. profesora. Cuídense. Que tenga buen Profesora, hasta el día. martes. Primero Dios. Bye.